Paz de Cristo y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conociéndonos. Usualmente se dice que las segundas partes no son buenas, pero hoy les vamos a comprobar que sí hay segundas partes buenas. En esta ocasión nos acompaña una vez más nuestra hermana Hilda Asensio de Rivas y nos quedamos, hermana Hilda, bienvenida antes que todo. Amén, amén. Y así. nos quedamos platicando la anterior ocasión que platicamos con usted sobre su liderazgo, sobre los milagros que Dios ha hecho en su familia, sobre Sí. el milagro del nacimiento de sus hijos, Sí. su liderazgo local, distrital, pero ahora quisiera que nos enfocáramos en el liderazgo nacional de las fraternidad femenil Dorcas. Dorcas, sí. Y que nos explique un poquito ahí, partiendo desde ahí, ¿cuál es la diferencia para las que hermanas y hermanos, verdad, que nos están escuchando? ¿Cuál es la diferencia entre Dorcas y damas? Paz de Cristo, buenas noches. No es que se haya una diferencia, lo que pasó fue que se escogió el nombre de Dorcas por el episodio de la Biblia en donde habla de esa mujer tan abnegada y reconociéndose el trabajo entre todas las demás mujeres de su pueblo y cómo era una mujer piadosa. Y fue el nombre más apropiado que se buscó para las señoras en 1948, que fue cuando empezó la fraternidad. Esta fraternidad creo que fuimos 10 directoras nacionales, antes se llamaba presidentas nacionales, después pasó el título a ser directoras generales porque la iglesia se amplió, o sea, salimos de México, la fraternidad salió de México hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa y hacia Sudamérica, ¿verdad? Entonces ya no era nada más México y ya no era nada más aquí el país, entonces se amplió a cambiarle un poquito el título a todas las que estuvimos, pues yo creo que desde 2 o 3 hermanas que sirvieron antes que yo, que mi tiempo de liderazgo, de mi periodo. Entonces, precisamente por eso. Y además de que fue creciendo el grupo, mucho más, porque como decíamos, cuando nos reuníamos con la mesa directiva nacional o cuando nos reuníamos con el grupo de episcopal, en sus reuniones episcopales, es que las mujeres activamos con mujeres, es que las mujeres hablamos a mujeres, nos acercamos a más mujeres, llámese en las tiendas haciendo fila, que pagando la luz, que pagando el agua, uno a los caballeros pues no, ¿verdad? Uno tiene que guardar su distancia y su compostura, entonces lógico que cuando las hermanas empezaron a tener más confianza en ellas mismas y sabían que pues no tenían que ser ministros o estar ungidas o algo así, sino que si Dios les daba la libertad, podían hablarles de Cristo a otras mujeres. Y crecimos bastante crecimos, yo creo que en un término de 12 entre 12 y 18 años se fue incremente el grupo femenil. Y vimos que también empezamos a hacer las evaluaciones también por fraternidades, que en aquel entonces se les llamaba sociedades, después cambió a fraternidades y empezamos a hacer unos ay Dios mío, se me fue la palabra, pero vimos cada 6 meses vimos cómo el grupo de mujeres crecía. Una evaluación. Sí, eran evaluaciones. Y empezamos a evaluar también, antes de yo tener la dirección, la otra hermana, la hermana Vicky Cota de Rodríguez, empezamos a evaluar también los grupos en qué distritos había más matrimonios y también en qué distritos había más mujeres solas. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo con las mujeres solas, no podemos, fuimos viendo cada 6 meses que la que no era
dejada de su esposo, era divorciada, era viuda o era mujer sola que nunca se había casado. Entonces había mucho, era un contingente bastante grande, entonces procurábamos en los distritos, en las conferencias, no solamente hablarles a las mujeres, hablarles del matrimonio, hablarles de la pareja, sino que nos queríamos enfocar también a las mujeres en sí. Comenzó entonces, estoy entendiendo, ¿verdad? Un enfoque más directo a la necesidad de cada mujer. Sí, a las mujeres solas, a la mujer casada. Sí. Y esto fue evolucionando, me imagino, porque fue creciendo el número, fue no solo en México, también en Sudamérica, Norteamérica, Europa, como bien decía. ¿Hasta qué año fueron Dorcas y cuándo empezó entonces lo de las coordinaciones de damas? Creo que hasta mi tiempo. Que fue, yo fui directora general junto con mi compañera, la hermana Vicky Cota de Rodríguez, que fue mi secretaria tesorera. Fuimos del 1999 al 2003. Todavía nosotros éramos Dorcas y éramos fraternidad. Entonces empezó a llamársele Redes, pero empezó de una manera muy suavecita. Y ya la otra directora, que fue la hermana Martita Salazar de López, con ella, y después de ella fue la hermana Odilia Mejía. Ya con ella, Odilia ya era directora de Redes, ya no era de fraternidad de Dorcas. Entonces ya se veía venir eso. Ese cambio. Ese cambio se veía venir, pero había mucha contraposición de las mismas señoras, aún sabiendo el significado de lo que era damas. Decíamos, no nos van a quitar nuestro nombre, no vamos a dejar de ser las Dorcas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. ¿Cuáles, hermana, perdón que la interrumpa, cuáles eran unas de las... Pues no quisiera usar la palabra tradiciones, pero ¿cuáles eran unas de las costumbres de las Dorcas que se practicaban en esos años en que usted era líder? Sí, porque a mí todavía me tocó pugnar mucho para que todas las Dorcas en el país y todas las que ya se afiliaban pues como a nuestro grupo, tuvieran el uniforme blanco con la blusa azul celeste. Sí, déjeme decirle que cuando yo me casé en 1995, pues entrabas y te regalaban, a mí me tocó, me regalaron mi velito azul, ¿verdad? Porque lo tenía uno que usar mes con mes, ¿verdad? Platíquenos de ese mes con mes que se era una costumbre mucho antes de que yo llegara, mucho antes, yo creo que desde la hermana Victoria, Elisa Victoria, lo del uniforme de trajecito, porque antes se usaba un tipo de abrigo blanco o ensamble que nos poníamos cada primer domingo del mes. Y se tenía la costumbre en toda la República de que ese día era el día de las Dorcas. Ese día nos tocaba... Consagración, sí. Llámese o no, matutino, de todas maneras era un día muy especial. Y era muy bonito porque era un domingo especial de uno como mujer casada. No quiero pensar que ahora no hay consagraciones, pero por lo menos, ¿verdad? Si no acostumbrabas a hacerlo en tu casa en toda la semana, por lo menos ese domingo te consagrabas, ¿verdad? Sí. Y estaba uno en ayuno bonito. Y generalmente el ayuno desde que te levantabas y hasta las 3 de la tarde. Quien podía hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, y andaba uno con el traje, tuvieras o no tuvieras niño, fueras sola o no, o ya pues uno se lo ponía desde la mañana, no se lo quitabas en todo el día, así es que si te vomitaba el niño, te lo manchaba, pasaba uno a cantar con las manitas aquí pintadas de los niños a veces, y pues ni modo, antes de pasar a cantar uno iba y se limpiaba lo más que podía, pero uno estaba todo el día aquí en la iglesia y estaba con el uniforme.
Y sí, pues era un día muy especial. Sí. Era tan especial y fue tan metido en las conciencias de las hermanas que todavía hasta la fecha hay hermanas o hay iglesias o hay distritos que todavía se sigue acostumbrando. ¿Sí? Es el uniforme blanco el primer domingo de... Con su velito azul. Sí, con el velito azul, por supuesto, y el zapato blanco, casi, ahí, casi, aunque fue... Si no te lo ponías, sí, ¿verdad? Sí, no, bueno, no que pecara, pero pues era con lo que iba, pues el uniforme blanco. El uniforme. Y ahora... el texto, que lo tenías que aprender. Sí, el texto se aprendía porque se aprendía. Entonces, ¿qué texto era? A ver, recuérdeles a las hermanas. ¡Ay, Jesucristo santo! Déjame ver, no iba a decir así que somos embajadores, no, ese fue antes. Ese fue antes. Ese fue antes. Es Ni el de velar, de estar firmes. No, tampoco, ese es de los varones. El de nosotros, pues sé que está en Segunda de Crónicas 15:7. Y recuérdenos, por favor. Esforzados, empero vosotras y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Segunda de Crónicas 15:7. Muy bien. Generalmente se tenía ese texto en todos los salones de las señoras, todos. casi en todos. Y uno se lo tenía que aprender de memoria, ¿cierto? Y es que las Dorcas no solo eran el grupo de señoras de la iglesia que se consagraba, sino era tu familia. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Eran las que te celebraban tu baby shower, tu cumpleaños y tus reuniones de oración y cada reunión en el mes. Y era toda una dinámica que a veces sería bueno retomar algunas cosas de ello, ¿verdad? Cómo no. Ahora tengo en mis notas yo que ahora con lo de las damas, empezó la primera directiva en el 2010. Allí sí fue ya hasta con la hermana Livia. Sí, con Livia Montoya. Con Livia, ajá. Sí, con Livia Montoya. Nuestra hermana Livia, que entonces surgen los cambios a damas. Pero las damas o Dorcas o pues mujeres de las congregaciones, señoras, a usted como le tocó ser líder a nivel nacional, bien sabe que es uno de los pilares fuertes en todas las congregaciones. Sí. ¿Cuáles son algunos de los trabajos que usted le tocó observar o empujar, verdad, como líder nacional? A los misioneros. A los misioneros que estaban fuera de México, y también auxiliábamos a los evangelistas, porque el que no andaba en la sierra, andaba en el desierto, estaba pues junto con su familia, andaba en lugares bien inhóspitos, en lugares en donde no había muchas facilidades, tanto de trabajo, de la escuela, en fin. Entonces pugnamos mucho por ayudar a ellos, pero a los misioneros, cuando nos dimos cuenta de lo que sufrían fuera del país, porque pues todos los misioneros habían salido de México, entonces dijimos, vamos a hacer un viaje para ver cómo está la obra misionera fuera de México, para ver que nos conste. Y siempre nos íbamos preparadas, la hermana Vicky y yo, que era con la que me acompañaba, para constatar. ¿A qué países les tocaron visitar? Creo que fueron todos los líderes, ¿no?, de su momento. Sí, a todos los líderes fuimos ay, Dios mío, Canadá. Canadá, del lado del Atlántico, y dos lugares del lado del Pacífico. Okay. Entonces, la congregación era chica, había más gente de habla hispana, pero no tanto mexicana. Entonces, vimos ahí que era chico el grupo, pero ahí estuvimos, ¿verdad? Y también ese del lado del Atlántico. Del lado del Pacífico, creo que fue en Vancouver, ya estaba un poquito más mejor la hora, porque los hermanos tenían dinero para rentar iglesias que no sé por qué se iban abandonando, tan bonitas, tan bien instaladas, con su jardín muy cuidado, pero
estaban abandonadas prácticamente. Sí. Entonces los hermanos pugnaron por rentarlas. Y ahí se juntaban también grupos latinos y había apoyo más o menos de la gente alrededor, porque pues se oían alabanzas en idiomas a veces que ellos no conocían, porque del lado de Canadá, del lado del Atlántico, se habla más francés que inglés. Y acá del lado del Pacífico, el inglés, ¿verdad? Más inglés. Y eso nos sorprendió a nosotros, Pero claro, como nosotros fuimos a ver grupos en habla hispana, pues los hermanos hablaban y cantaban y predicaban pues en español. Lo mismo después de ese viaje, siempre después de un viaje, veníamos a Guadalajara, donde está la sede de las oficinas generales y está nuestra mesa directiva, y dábamos cuenta pues de lo que veíamos, qué hacíamos y cómo ayudábamos a esos misioneros. Para nosotros fue muy, muy tremendo cuando fuimos a Colombia. A Sudamérica también. A Sudamérica, fuimos a Colombia. Había habido una explosión de coche bomba precisamente en Bogotá, donde nosotros habíamos... Era cuando estaba toda el revuelo aquel entonces, de los narcos, ¿no? Las drogas. Sí, estaba muy fuerte, muy fuerte. Cuando llegamos al aeropuerto, pasamos por 5 filtros. Y también cuando mexicanos, salimos. No, mexicanos. Y luego la hermana Vicky y yo que veníamos para acá, para Baja California. Y le digo, Vicky, decimos de dónde somos. No, manita, hay que decir que las dos somos de Mexicali. Le dije, sí, porque estaba muy calientito a la cosa si digo que soy de Tijuana. No, ya pasamos por 5 filtros, me van a pasar por otros 5. No, ya no. Y es que cuando llega uno a la ciudad, al país es muy estricta la revisión. Ellos meten una especie como de agujas así, bastante delgaditas para no hacerte desempacar, y siempre y cuando lo pudiera entrar esa aguja a tu maleta, la meten por distintas partes y luego la huelen y luego ya la limpian y la vuelven a meter por otras partes así, y luego ya la huelen. Y nosotros dijimos, bueno, la primera vez nos asustamos y dijimos, pues, ¿qué es esto? No traemos nada. Y ya cuando salimos, tantito peor, porque traíamos ropa sucia. Y nosotros, ¡ay! Porque no tuvimos tiempo de lavar. Estuvimos una semana y además nosotros primero viajamos de Tijuana a México, y en México esperamos el avión para Colombia. Entonces, ahí en México hubo una especie de alarma, pero por parte de la iglesia, porque dijeron, pasó esto, pero van a estar protegidas. La convención que se iba a llevar a cabo un poquito más amplia se redujo a más poquita gente. Y dice, pero van a traer ustedes un convoy que los cuide en donde ande, como guardaespaldas. Sí, nosotros traíamos un grupo de soldados en un jeep y en un troque, y otro grupo atrás que nos venía cuidando. Entonces nosotros pues queríamos voltear y bobear y todo eso, y el hermano que venía manejando pertenecía a las Fuerzas Armadas ahí de Colombia, y dijo, no, hermano, no se estén asomando, no bajen las ventanillas, miren lo que alcancen a ver, así tú sabes, como una paneada así con los ojos, pero se quedan de uno así. No quería. O sea, no quería como que nos evidenciáramos como extranjeras. Sí. Ajá, como extranjeras. Llamar la atención, ¿no? Sí, y éramos un grupo, pues sí, 2, 4, 6, 7, 8 personas íbamos. Y estuvo muy bonita la estancia, pero no pudimos ir a otros lugares, sino nos concretamos a lo que fue Bogotá. Convención. Sí, a la convención, los días de convención, y también había restricciones en horarios. En horarios, o sea... Toque de queda. Sí, había toque de queda, ajá, sí. De noche no podía andar la gente, y menos los extranjeros. Y ni modo de decir que no, porque se nos conocía luego en la voz, en el timbre de voz, sabían que no éramos colombianas. Entonces, pues esa fue nuestra ida, pero fuimos y auxiliamos a nuestro hermano. Estaba ahí el hermano Daniel Medina,
Medina Quirós. Ella es Quirós, Daniel Medina. Daniel es Medina. Ajá. Él estaba de misionero ahí y sí, creo que sí también le llevamos una cantidad de dinero a él y otra cantidad de dinero a su segundo de él, porque era un hermano que estaba en una necesidad muy, muy tremenda económicamente y había tenido cuatitas. Y le llevamos una cantidad de dinero porque nosotros teníamos un fondo especial para misiones. Entonces lo peleábamos mucho, siempre dábamos las cantidades que entraban y dábamos el total que íbamos teniendo y también en qué lo íbamos a usar y que constar en qué lo íbamos a usar. Y a eso, al hermano, creo que sí le ayudamos al hermano Medina y luego a su colaborador, para que tuviera, para que ayudarle para la cesárea. Y le ayudamos el grupo de damas desde aquí, de México. Pues. ¿Qué otros países les tocó Nos visitar? tocó ir a España. En España estaba en avión, en tren, son pues como media hora, pero ahí donde estaba un misionero, creo que se llama Pozo Halcón, y luego hay otro lugar en donde estaba otro misionero y ese estaba con más carencias. Ya teníamos entendido que la hermana no tenía refrigerador, se le había descompuesto y lo que hacía era que su carne, su leche, la ponía en una bandeja con agua y la ponía en el balcón. Ese era su refrigerador. Y se nos hizo tan duro ver eso y pedimos autorización para darle dinero para comprarle un refrigerador, aunque sea chiquito, modesto, pero la vez que fuimos ahí con ella, eso hicimos. Igual con con el misionero que estaba en España, le compramos lavadora y secadora, porque los días de invierno son muy tremendos allá. O sea, si no tienes secadora, no se te seca en 3 días la ropa. Pues entonces tenían niños en escuela, entonces pues los uniformes de los niños era lo que necesitaban. Y como querían hacer un culto muy especial ahí en este lado de España, y no habían comprado, la Iglesia Apostólica había comprado ¿cómo le llaman ellos? Ay, Dios mío. Para nosotros era como pues era la compra de un lugar comercial, así, pero ellos lo estaban acondicionando, no me acuerdo si compraron 1 o 2, y lo estaban acondicionando para que fuera templo. Ahí nos topamos con algo muy chistoso, porque la mitad de la congregación eran gitanos y la otra mitad eran españoles. Entonces los gitanos le decían payos a los blancos y resulta que pues muy apostólicos, muy consagrados todos, muy lindo. El misionero era el hermano Gadiel, ay Dios mío, se me escapa el apellido, pero ellos eran de Hermosillo, él y su esposa. Entonces trataba siempre de solventar la situación, pero las españolas y los españoles agarraban su sitio, su lado de la iglesia, y los gitanos su lado. Entonces cuando nosotros nos fijamos en eso, le digo a la Vicky, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos irnos por el lado de los españoles, ni tampoco de los gitanos, porque es como un desaire a los españoles. Entonces le dije, ¿sabes qué, Mita? Tú te vas con unos y yo me voy con otros. Entonces tuvimos una mancuerna muy bonita ahí con ellos, porque ellos son muy alegres, muy cantadores, los himnos ellos los tienen arreglados de otra manera que no se usa, con los ritmos de ellos, que no se usa acá en México, ¿verdad? Pero pues, nosotros conocíamos la letra, pero las alzadas o las bajadas o las acomodadas, pues ahí sí que le fallábamos.
Y el pastor tuvo a bien hacer un paseo en donde fuéramos toda la iglesia y nos invitaban a nosotros. Y igual, todo el grupito de gitanos así por un lado y todo el grupo de españoles por otro lado, porque iba a haber, íbamos a la orilla de un arroyo y iba a haber bautismos, ¿verdad? Y entonces, y se iban a bautizar tanto hermanos españoles o payos, como decían ellos, como gitanos. Entonces, ellos pues tenían su fiesta, por decir acá, celebrando a su gente que se iba a bautizar. Y hicimos lo mismo. Vicky se fue con un grupo, yo me fui con otro, y luego al rato ya nos cambiábamos y platicábamos con ellos. Entonces, ellas decían, ¿por qué ustedes son tan distintas? Dice, ¿por qué ustedes son tan distintas? Pues porque no somos españolas. Entonces, porque nosotros no somos de aquí, venimos de México y de México. Y ellos como que tenían una semblanza de México y querían conocer y querían venir, porque sí, después vino un grupo de gitanos, vino un grupo de gitanos a una de las convenciones en Acapulco. Y ya cuando nos despedimos de ellos, otro domingo, o no me acuerdo si fue entre semana, vieras cómo nos lloraron las gitanas. Y luego a nosotros nos venimos muy conmovidas porque nos dijeron, ¿por qué no nos dejaron quererlas si se iban a ir? Le dice, ¡ay! A nosotros nos partió el corazón eso. Y nos regalaron pues recuerditos de cosas que ellos hacen manuales, ¿verdad? Y muy lindas las gitanas, y se distinguen ellas de las otras hermanas. Me imagino. Además por la vestimenta, ¿no? Perdón. Sí. Por la vestimenta y por su forma de ser. Sí, su forma de ser, es muy especial. Hermana Hilda, dentro de ese liderazgo, ¿alguna experiencia que marcó su vida? En esos 4 años, ¿alguna experiencia buena o mala de su liderazgo que marcó su vida? Pues mira, yo siempre he dicho que trabajar en la obra de Dios cuesta a veces mucho y no sabes cómo la vas a pagar. Entonces, yo en un principio no fui tan aceptada porque era del norte. Entonces, ajá. Otra, mi manera de ser y mi manera de arreglarme no les parecía a muchas gentes. Entonces, sí le batallé para ser bien aceptada con cierto grupo de hermanas que después ¿De liderazgo? ¿Mande? De liderazgo, pues, sí. Dentro de pues son 32, 36 distritos, entonces cada una de ellas tiene tres gentes. Es que cuando nos juntábamos o cuando yo las mandaba a llamar, yo trataba de ser siempre nice, como decimos por acá, nice, y ellas querían que fuera demasiado formal. Entonces, mi manera de ser no es tan tajante, no soy de gritarles, no soy de regañarlas, no soy de estarles llamando la atención. Sé algunas fallas en los distritos, sabía algunas fallas de los distritos porque me los decían los obispos, pero yo no iba a eso, yo a las convenciones iba 2, 3 días, 4, entonces no estaba en mí andar corrigiendo cosas, sino que yo le decía al obispo, me contaron esto, supe esto, hermano, usted ponga cartas ahí en el asunto Entonces, sí hay dificultades porque a veces no te aceptan, porque pues mi esposo no era ministro, mi esposo no era pastor, yo no era hija de pastor, entonces no te aceptan el acercamiento a ese grupo tan especial. Sí. Entonces, entiendo lo que dice. Ajá, entonces no te aceptan mucho porque luego te dicen, no, pues usted es así, o se viste así, o se porta así porque no es hija de pastor, o nunca fue hija de pastor, y pues no es esposa de ministro, ni esposa de pastor. Y bueno, dije yo, ¿qué me querrán decir? ¿Será esto bueno o malo? ¿Por qué me dicen eso, verdad? Entonces, a veces ya hablando con algunas de las, ya con el tiempo, hablando con algunas de las que me hice amigas, supe que
Sí, pues hay, ¿cómo te diré? La gente de toda la franja fronteriza y de todos los distritos fronterizos, yo no tuve problemas. Yo tuve problemas más con las hermanas del centro y con las hermanas del sur. En el sur, en una convención en Mérida estábamos y pues nosotros les decíamos que el trajecito y que cada domingo y que el primer domingo de cada mes y todo eso. Entonces vino la esposa de uno de los, pues no son patriarcas, son de los jefes. La gente que es los mayas. Uh-huh. Ellos tienen la autoridad primeramente en su casa con su papá o su esposo. Y después el jefe del grupo de todos ellos que le tienen un respeto y una ley. Uh-huh. Y sí respetan las autoridades de la iglesia y sí respetan las autoridades de la ciudad. Uh-huh. Entonces la esposa de uno de ellos vino y me dijo que ellas no se iban a poner trajecito, pero que ellas, los huipiles esos blancos que ellas les ponen muchas flores abajo y muchas flores aquí, sí, les habían dado permiso para bordarlos de azul. Y los zapatitos blancos, ¿verdad? Como si fueran alpargatas o como si fueran... Lo más parecido. Lo más parecido al uniforme. Y el velito, sí, el velito azul, porque inclusive les mandamos velos desde por acá, uh-huh, por acá. Entonces, cuando estábamos nosotros en esa convención y estábamos trabajando con el grupo de Dorcas, estábamos hablando cuando le tocaba a Vicky, cuando me tocaba a mí, y yo veía que se juntaban muchas con una. Y así, eso perturba, porque uh-huh, dices, no me están poniendo atención o se están burlando de mí. O de repente había risitas y todo eso, y ya me estaba incomodando a mí. Entonces, cuando yo terminé de hablar y vi que comenzó, no dije yo, a ver ¿quién me hace una aclaración? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, háganme una aclaración. Entonces ya vino una hermana que hablaba español muy bien, okay. Me dijo, hermana, no se están burlando de usted, ni se están riendo de lo que usted está hablando, están poniendo atención, pero no entienden español, les estamos traduciendo. Okay. Ay, Liliana, me dio una vergüenza y me dio un sentimiento, porque dije, ay, ¿cómo me atreví a juzgarlas sin primero preguntar? Ajá. O haber parado la reunión y decirles, hermanas... O sea que usted ya había terminado la reunión y no habían entendido. No se había entendido, porque por eso no se agrupaban. Okay. Se agrupaban ellas así de repente, porque tenían intérpretes. Tenían intérprete, sí. Y también me explicaron lo del uniforme. Y pues, como dice, a la tierra que fueres a hacer lo que vieres. A mí me regalaron un huipil con el bordado azul, que creo que después ya no supe ni dónde quedó. Pero dije yo, hicieron un esfuerzo y se los tiene uno que reconocer. Ajá. Y tiene uno que, porque también pasaron a cantar todo el grupo de ellas y cantaron en su dialecto. Y sí, eso, ¿cómo te diré? Son cosas que uno no conoce. Uh-huh. Son idiosincrasias muy distintas a las de acá de nosotros, pues. Sí. Ya, aquí, si acaso alguien viene y no te entiende, pues es porque habla inglés. Uh-huh. Entonces, así entiende, o me diré, tendrá que alguien que le interprete y le diga las cosas. Pero esa fue muy impactante para mí. Una experiencia muy impactante para mí. Que dejó una lección, ¿verdad? Uh-huh, sí. Hermana Hilda, ya sé la respuesta que me va a dar, pero quiero hacer esta pregunta. ¿Cree que el liderazgo dentro de la iglesia apostólica, vamos a decir, es fácil para la mujer? No, porque y lo dije yo recio y quedito, y lo dije con autoridades de mero arriba y las demás para bajito. Está muy controlado y administrado por los caballeros. Uh-huh. Entonces, no quieren que uno destaque, no quieren que uno sobresalga, no quieren que uno piense más o mejor las cosas que como ellos las tienen pensadas, uh-huh, ¿verdad? Yo sí tuve me tocó tener 2 obispos presidentes, el hermano Raúl Murillo, el hermano Nicolás Herrera, y tenía que yo andar con pincitas para pedirles las cosas, las autorizaciones, todo lo querían por escrito, bien especificado. Bendito sea Dios que tengo mi marido
que es abogado, y yo yo hacía mis escritos a mi modo, así como 6 hojas, ¿no? Y luego se las leía. Me dice, no, quítale esto, cámbiale el otro. No escribas como hablas, que dijo. Acá. Ya quedaban 2 hojitas. Y luego, pues, se lean para llevárselas al obispo presidente. Entonces, acomodarlas, ¿no? Acomodarles y explicarles en sí qué era lo que yo quería. Ya firmado ese papel, ya, bendito sea Dios, yo ya sabía que podía hacer lo que me daba la gana, porque ya estaba firmado, le decía yo, usted me firmó, yo le expliqué bien lo que quería, pero es que no sabe lo que me pidió, o no sabe, o yo que no entendí, y le solté el permiso y la firma. Una de esas fue cuando rentamos el hotel que está en Zapopan, un hotel campestre. Para hacer un evento de reunión ¿cómo se llama? Porque no fue campamento, más bien fue como un retiro espiritual de todas las hermanas de la República. Quizá porque uno maneja la idea de campamento, de casita de campaña y sleeping bag, ¿no? Ajá. O bolsa para dormir. Ajá. Y allá los campamentos son en cabañas. Sí. Y sí, dije yo, hay que echarle muchas ganas y mucho coco a esto y muchos números y mucho a ver con qué se cuenta. No, pues lo primero había una preinscripción. Una preinscripción para saber con cuánta gente iban a ir y además cuánta gente nos permitía el hotel. Era un hotel campestre que nos dijo, el hotel tiene 4 pisos, pero no les podemos rentar todo el hotel junto. Dice, los salones tienen capacidad para 800 personas. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a agarrar un tope. Vamos a llenar todo un piso, vamos a permitir 800 mujeres, vamos a tirar la propaganda como se debe de hacer y con mucho tiempo, porque con mucho tiempo solamente así. No, tenemos unos testimonios tremendos de hermanas que vendían hielitos de limonada a la salida de las escuelas, pues hielitos. Eran bolsitas, y de eso yo me acuerdo que le di una idea a una hermana y ella se las contó en su distrito y se volvieron para poder ir al campamento. Para poder ir al campamento. Las tamaladas no se hicieron esperar en otro distrito. Lo mismo las llegaron hermanas, todas 10 kilos más, pero llegaron. Pero llegaron. Hermanas, yo les decía, ¿usted sabe bien qué sabe hacer? O surce, o cose, o hace muy buenas tortillas de harina, o hace dulces, o algo así. Enfóquese en hacer eso para juntar para su campamento, para su viaje, para su camión, para su estancia allá, y sin que le tenga que pedir al esposo, a los hijos, y después no vaya a tener un problema. Cuando regrese, le digo, es cuando les puede ir como en feria. Vieras qué bonitos testimonios de la gente que dijo, no, pues sí es cierto, yo sé hacer almohadones en punto de cruz, yo sé hacer tales o cuales cosas, y se despertaron muchos, ¿cómo te diré? Muchos talentos. Muchos talentos para estar allá. Y nosotros procuramos atenderlas muy bien, supervisar, estuvimos hablando con los 2 o 3 chefs que había ahí para ver bien que no nos cambiaran los menús del desayuno, de la comida y de la cena. En la mañana que hubiera bastante fruta y lo que comían las hermanas. Avena, huevito, chorizo con papas y todo eso. En la mediodía que hubiera carne, pollo y pescado. Y en la cena fuera un poquitín más ligero, ¿verdad? Más ligero. Sí. Pero volvamos al liderazgo, de la facilidad que tiene la mujer para ser líder en cualquier ministerio. Usted nos está diciendo que tuvo algunos tropiezos, ¿no? Algunos tropiezos dentro del mismo liderazgo al nivel nacional, pero hoy en día, ¿cómo ve a la mujer? ¿Cómo percibe usted a la mujer al liderazgo, pero también a las hermanas en el liderazgo, ¿no? En el liderazgo de la Iglesia Apostólica? ¿Cómo lo percibe? Mira, las mujeres ahora están más preparadas, gracias a Dios. Están más preparadas, se saben defender mejor con la profesión que tengan,
con los estudios que tienen o se preparan para tenerla, se hacen respetar, se hacen respetar y se hacen respetar en cuanto a sus ideas cuando quieren ser líderes, y esas las tienes que defender siempre, siempre. Las mujeres nos cuesta mucho hacer o tener lo que hemos hecho y tenido, precisamente porque se batalla, sí. Pero cuando se tiene, por ejemplo, el apoyo del esposo, las que hemos sido casadas, somos casadas y estamos en un liderazgo alto, y nos apoya el esposo, la familia, los hijos y nuestro pastor, que nos da libertad, o nuestro obispo, que nos da libertad, pues ya ahí está uno bien respaldada. Sí, claro. Bien respaldada, entonces ya lo demás pues es facilito. ¿Y qué pasa cuando los mismos tropiezos son de las mismas mujeres? No, te duele hasta el alma, pero le tienes que seguir. Porque yo decía, como decía mi papá para muchas cosas, mi papá decía, ay, esto no te va a durar 20 años. Ay, así, algún problema que tuviera uno, llámese económico, llámese de trabajo, algo así. Esto no va a durar 20 años, decía mi papá. Y yo en eso me enfoqué, de que yo tenía que dar al 100% todo lo que pudiera hacer, no negarme a nada, salir cuando tuviera que salir de viaje, porque nomás iba a estar 4 años. O sea, yo no me iba a encumbrar y colgarme de lo que fui, o de lo que tuve, o de lo que pude hacer, porque nada más eso dura 4 años. Después viene otra con otras ideas, y a lo mejor iba a quitar muchas de lo que yo había hecho. Trabajo, ¿no? Sí, del trabajo que yo había hecho. Y sí, porque cuando la convención en Monterrey, me decían a mí, yo ya no quería ni salir del cuarto del hotel, porque me decían, ay, hermana, no, esto no es un retiro de mujeres, así no nos gusta, hermana, ¿cuándo van a volver a los hoteles? Y yo así tamañita y calladita, porque, perdón, no se puede trabajar igual. Claro. Y es que la sociedad va cambiando, las mujeres van cambiando, las familias van cambiando, sí. Las estrategias de hacer iglesia van modificándose, sí. ¿no? En base al mismo cambio de la sociedad. Sí. Siempre y cuando yo creo que mientras no quitemos del centro a Cristo, exacto, de todo el liderazgo, sea de hombre, de mujer, a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, si Cristo no es el centro de cualquier liderazgo, entonces pues se desenfoca, ¿no? Se desenfoca el líder y empieza a creer que está trabajando para él o para ella, sí. o para el líder que lo puso. Y yo me imagino que usted en esos 4 años que estuvo frente a tantas mujeres, no sé el número de mujeres que le tocó representar, si recuerda. Pues creo que yo cerré con 58,500. Me imagino la carga, ¿no? Porque es pararte o hincarte delante de Dios y decir, Señor, ¿quién soy yo? Aquí. ¿Quién soy yo para representar 58,000 mujeres? Sí. Pero aquí te las presento. Sí, ¿no? sí. Y es saberse, y yo creo que es algo que cualquier líder debe de tener bien presente, en el pasado y en el presente, ¿no? De que nadie somos capaces de trabajar para la obra de Dios, y que es un trabajo, como usted inició diciendo, que cuesta mucho, sí. Mucho sacrificio, muchas lágrimas, pero también muchas bendiciones que cosecha, ¿verdad? Sí. Y pues como mujer, como líder, la admiro Gracias, mucho su trabajo. Y yo creo que todas las mujeres admiramos a las líderes que nos preceden, ¿verdad? Que vamos aprendiendo, que vamos viendo, porque es algo que los líderes de hoy, tanto hombres como mujeres, debemos de estar conscientes. Sí. Que hay alguien que está observando. Sí. Hay alguien que está aprendiendo de a lo mejor lo que tú no te das cuenta. Hay alguien que está diciendo, yo quiero ser como la hermana Hilda, ¿verdad? Yo quiero llegar a hacer ese trabajo o dar continuidad a ese trabajo tan bonito que hicieron tantas hermanas, ¿no? Fíjate perdón que te interrumpa, fíjate que yo les decía, no soy perfecta,
No soy perfecta, probablemente esté haciendo cosas que a ustedes no les gustan y ustedes dirán, si yo estuviera como directora general, hubiera hecho esto mejor o lo hubiera dicho de este modo o esto y que el otro. Bueno, si a usted le toca ser directora, claro, bueno, o algún nivel, les decía yo, no traten de copiarme, ni traten de imitar, supérense ustedes y traten de hacer las cosas mucho mejor. Yo las encaminé a tener un liderazgo. Mira, yo impulsé mucho a muchas mujeres a que no tuvieran miedo. Fuimos, ya creo que ya vamos a terminar, pero déjame decirte esta experiencia. La citamos en un lugar en Cuernavaca, en donde era un hotel también campestre, pero abandonado. Entonces, la primera dificultad que tuvimos fue que los 2 cocineros que íbamos a tener se hicieron para atrás. Y no éramos muchísima gente, pues eran como siempre, las dorcas apoyan más que los varones y que los jóvenes. Entonces, dijeron, hermana Hilda, no se llenaron. No se llenaron los hermanos, dice, fue muy poquito el desayuno. Ay, de esas veces que me fui al baño y señor, o me iluminas o me dices, ¿qué hago, señor, ahorita? Pero ya, no vamos a quedar en el primero o segundo día mal. Y así, mira, como una rafagada, dije, pan y frutas. Ay, dije yo, pan y frutas, ya. Entonces dije yo, un comité que vaya y compre cajas de naranjas, plátanos y manzanas, que son 3 de las frutas básicas que a todo el mundo le gustan. Y pan dulce. El que sea, pero bastante pan dulce. Y llegaron los muchachos y llegaron las hermanas y vieras que con eso se llenaron. Y otra experiencia que yo no sé si ya estábamos casi para terminar el último día y andaba ahí el hermano Manuelito Gagiola, que había sido exobispo presidente. Entonces había una hermana que el Espíritu le hablaba y me dijo, hermana Hilda, hay que hacer una rueda. Dice, y aquí hay mucho espíritu de temor y todas estas son nuevas líderes. Usted y la hermana Vicky tienen que orar por ellas y darles palabra de ánimo, porque si no estas hermanas saliendo de este campamento o retiro de líderes de distrito van a ir a renunciar. Entonces le dije, sí. Entonces, sí, en el nombre de Jesucristo le dije, el Espíritu te habló y te enseñó. Sí, hermana Hilda, me dice. Ok. Convoqué y a todas les dije, vamos a hacer una rueda y la hermana Vicky y yo vamos a ir orando por ustedes, le dije. Y ya les dije por qué, para infundirles ánimos, para que llegaran y trabajaran en sus distritos, que las hermanas los iban a apoyar, que sus obispos también, y esto y que el otro y que no. Entonces, fuimos orando por ellas y fuimos tomándoles de las manos, Vicky y yo, o Vicky por un lado y yo por otro, así porque la rueda era grande, porque había secretarias, tesoreras y directoras. Entonces, y les fuimos agarrando de la mano, si no las íbamos a ungir ni nada. Y, ¿sabes qué pasó? Que empezaban a hablar en lenguas y pum, caían para atrás, y pum, caían para atrás, y pum, caían. Era un tiradero de mujeres. Y nosotros ya al último, en lugar de darles palabras, ya nada más estábamos hablando en lenguas, tanto Vicky como yo. Las hermanas también. Había hermanas ahí que no estaban en la rueda porque venían apoyando o fueron compañeras de viaje de las hermanitas que estaban ahí. Fue el 2002. Yo tenía bien enfermo a mi esposo de cáncer de próstata. Ya le habían diagnosticado que nada más tenía 6 meses de vida. Y yo dije, yo aquí le tengo que dar porque esta es mi responsabilidad y Señor, tú vas a cubrir a mi esposo, vas a cuidar mi casa. Y cuando ya terminamos, que cuando tú oras o intercedes y se mueve el Espíritu de Dios, también se mueven otras cosas, ¿no? Entonces, Vicky y yo terminé mareada y cansada. Entonces me dice el hermano Manuelito Gagiola, ven para acá, Hilda, ven para acá. No sabes lo que acabas de hacer. Sentaste un precedente nunca visto. Se te va a juzgar y que esto y que el otro. Y yo de por sí andaba toda cansada, toda mareada, así. Y le dije, no lo creo. Pues créelo, me dice, créelo. Acabas de hacer algo que las mujeres de la Iglesia Apostólica nunca se habían atrevido a hacer.
pues ya lo hice, dije yo. Y ya el Espíritu se manifestó. Y ahora vamos a ver cómo responden todas estas semanas. Yo lo dije en mi mente, ¿verdad? Cuando ya terminé de hablar ahí, yo me fui a una pared y me recargó. Y vino una viejita y me dice, no volteé a verme, me dice, no volteé a verme. Pero yo he estado todos estos días viendo a la hermana. Y oí el testimonio de lo de su esposo. Cuando usted llegue a su casa, su esposo ya va a estar sano. Gloria a Dios. Me dice, dígale que ya no tome ninguno de los medicamentos, dígale que el Señor ya tocó su cuerpo y el cáncer desapareció. Gloria me a dice. Dios. Y así como le asustaron a usted que en 6 meses iba a quedar viuda, no es cierto, hermana, no es cierto. Me dice, no crea eso. Vieras que eso me infundió a mí tanto ánimo y aliento y fuerzas, porque cuando tú intercedes con espíritus que a veces tu espíritu los reconoce, claro, y tienes que luchar. Es una lucha. Es una lucha. Nosotras quitamos ese día molidas. Ya no teníamos fuerza, creo que para ir al culto de la tarde, de la noche, y ya les dijimos, no, que no intervengamos nosotros en nada, estamos cansadas, muy cansadas. Quiero que sepas que Livia salió de ahí, Livia Motoña, Gracielita también salió de ese grupo, y otras muchas hermanas que he sabido que han hecho grandes cosas en su distrito. En aquellas épocas y han, ¿cómo te diré? Han sido apoyo fuerte y formal para nuevas líderes, pues. Así es, entonces, cuando tú le dices a alguien, no temas a nada, no te va a pasar nada. Y es que cuando Estás Dios trabajando te para llama, un Dios vivo. ¿Mande? Amén. Cuando Dios te llama, Él te respalda, ¿no? Él respalda y Él sabe que lo haces con el único propósito de servir su nombre. Sí. Amén. Amén. Y pues, hermana Hilda, la felicitamos una vez más, la felicitamos y le agradezco a nombre de todo el equipo de Conociéndonos, pues que haya venido a platicarnos una segunda parte de este hermoso testimonio y estas hermosas vivencias, ¿verdad? Que seguimos aprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por el tiempo que me dieron. Y sabemos que sigue la hermana Hilda trabajando en la obra de Dios. Sí, amén. Orando por todas mis líderes y porque siga la obra de Dios y siga creciendo el grupo de señoras. Amén. Porque sigue creciendo. Siempre ha sido el grupo de mujeres en la Iglesia Apostólica, ha sido muy fuerte. Amén. Son las que respaldan, apoyan, conviven, aportan. Sí. Porque tú le dices una necesidad a un grupo de señoras, quién sabe qué hacen, pero respaldan. Respaldan, sí, amén. Gracias a Dios. Dios le pague. Gracias, amén. Dios te pague. Dios le pague. Y bueno, deseamos que se levante una nueva generación de mujeres apostólicas, líderes para la obra del Señor. Y pues Dios les pague. Gracias por acompañarnos en Conociéndonos. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez. Y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él. Todas sus áreas, sus facetas, además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.